Bueno, gente, llegamos a la parte donde voy a mostrarte los accesorios esenciales para esta consola de Asus. Voy a empezar mostrándote, por ejemplo, compramos el estuche. Este es el estuche original. También tenemos aquí un accesorio muy interesante, que es este accesorio que está acá, que es para nosotros proyectar la imagen a un monitor externo, y por eso decidí traerlo para que ustedes puedan ver si esto funciona. Este adaptador tiene una salida HDMI, un puerto USB 3.0 y tiene dos puertos USB tipo C. Así que quédate aquí en el canal porque también te voy a mostrar este otro accesorio que también literalmente hace lo mismo. Es un accesorio de este fabricante y voy a decirte en este video si esto funciona. Mayormente esto se usa para tú conectar un teclado, un mouse de manera externa en caso de que tú quieras convertir tu consola en un PC, en una CPU, pues puedes hacerlo, porque con esto vas a poder enviar imagen, vas a poder usar un mouse y vas a poder usar, ¿verdad?, un teclado. Pero voy a empezar con lo más esencial, que es esta memoria que está acá. Voy a sacarla. Esta memoria. Esto es una memoria, ¿verdad? Una memoria súper pequeña de 1 tera. Ojalá la cámara me ayude. La cámara no me ayuda a enfocar, pero esta memoria es de 1 terabyte. Ya tengo instalado unos cuantos videojuegos. Trabaja muy bien. Corre a una velocidad de 100 megabits por segundo. Y la verdad es que está brutal. Me encanta lo bien que trabaja esta memoria. 1 terabyte y cuesta con un precio muy bueno. Que de hecho voy a dejarte información de todos los accesorios que tú vas a ver en este video. Voy a dejarte un enlace en la descripción. Y quédate acá porque hay algo que debes de saber, porque hay algunos de los accesorios que yo compré aquí que no me funcionaron como yo esperaba. Ahora voy a poner esto a un lado y voy a poner la caja del estuche, que vendría siendo esta caja que está aquí. La voy a poner aquí a un lado y voy a empezar mostrándote el estuche original de Asus. Viene con buenos materiales de construcción, se siente de buena calidad, súper cómodo. El zipper también se siente bien. Es un zipper que ciertamente tú vas a sentir de que, aparte de que la consola se protege bien porque viene acorchado en esta parte, que en caso de que se caiga, pues no va a haber ningún problema porque tiene una corcha aquí para aguantar el impacto. Se siente muy bien. También tenemos esta parte de aquí para nosotros hacer esto, que fue lo que me llamó la atención. Lo podemos poner así y podemos poner nuestra consola de manera horizontal, como tú estás viendo acá. En caso de que tú quieras usarla, pues puedes hacerlo. Mira, me gusta, ¿no? Y una vez que deja de usarlo, pues simplemente lo despegas, lo pegas acá y listo. También es bueno porque aquí tú vas a poder guardar las memorias, las tarjetas micro SD, vas a poder guardarla aquí. Di que la memoria. No, las tarjetas micro SD, si tienes varias tarjetas micro SD, pues lógicamente vas a poder meterla en este apartado acá, en este bolsillo. También, muy bien. Pero vamos al plato fuerte. Vamos a ver cómo queda la consola dentro de la funda original. Veamos. Veamos. Así es, quedaría de esta manera. Se siente bien. La verdad es que la protege bien. Y aquí está lógicamente la insignia de Asus ROG. Y wow, el Republic of Gamer lo dice aquí por donde quiera. Esto no me gusta mucho porque imagínense ustedes, esto llama a ladrones. A la hora y punto que un ladrón vea que tú tengas esta funda en la calle, pues sabe que aquí hay una consola y te vuelves un blanco de los ladrones. Pero la verdad es que se siente de buena calidad. Vamos a ver ahora si el cargador original, el adaptador de pared cabe. Porque lógicamente, donde quiera que nosotros vayamos, nos vamos a llevar nuestro adaptador de pared, ¿no? Que es este que está aquí. Y viene con este cable larguísimo. Bueno, hay problemas porque el cargador no cabe. Y esto es un fallo. Porque fíjate aquí ¿dónde vamos a meter la consola? No hay espacio para nosotros llevar el cargador y también llevar la consola. Llevar
la Asus Ali, ¿no? Y esto es un gran fallo. Vamos a ver. Fíjate aquí en esta parte de aquí, donde irían los dos joysticks. O sea que esta sería la posición, ¿no? Que los joysticks caigan así. Pero hay un gran problema. No hay espacio para colocar el cargador. Mira. Bueno, por esta razón no recomiendo el estuche original. No lo recomiendo en lo absoluto, porque díganme ustedes, chicos, dónde vamos a meter el adaptador en caso que no vayamos de viaje. Vamos a tener que llevar esto en las manos. Así que le voy a dar un punto negativo al estuche original, porque solo tiene espacio para la consola. Sin embargo, este accesorio viene con la consola y es un accesorio esencial, porque sin esto nosotros no vamos a poder jugar a la máxima capacidad, ¿verdad?, de la consola. Así que creo que esto es un gran fallo por parte de la gente de Asus. No me gusta el estuche. Lo voy a poner aquí a un lado. Buenos materiales de construcción, pero viene con este enorme fallo. Ahora vengo a mostrarte otros accesorios. Voy a empezar con este accesorio. Este viene con una capacidad total de 64 watts o vatio. ¿Qué pasa? Que por aquí tú vas a poder alimentar, vas a poder enviar la señal a un monitor externo. ¿Qué sucede? Que yo lo probé, pero cuando lo hice, que de hecho, fíjate aquí donde tengo un monitor externo. Aquí traje un monitor externo para yo probarle a ustedes. Es este que está aquí. No tengo mucho espacio aquí para grabar, pero lo que quería decirles es que si tú decides colocar un monitor externo, pues la potencia de la consola baja. Lamentablemente no carga a la máxima potencia. Ustedes saben que cuando nosotros estamos jugando, pues lógicamente esto lleva un porcentaje de energía específica. Mira, voy a probar con este primer puerto USB. También estoy usando un cable de excelente calidad que aguanta un voltaje súper alto. Es de este fabricante. Es un excelente producto, pero lástima que no traiga la fuerza para nosotros poder sacarle. Fíjate aquí donde dice EPD. Fíjense ahí ustedes. No debe decir así, porque ahí dice que no está, fíjate, no está mandando la carga máxima que requiere esta consola. La verdad es que es horrible, porque fíjate, voy ahora a colocar la fuente original. Fíjate cómo ahí sí te entrega, turbo. Significa que está lista para nosotros poder jugar. Y si tú me preguntas o te estás preguntando, Alex, pero de todas maneras, carga, ¿se puede usar? Pues yo diría de que sí se puede usar, porque no te voy a decir que no se puede usar. La cuestión es que cuando tú estás, y de hecho, mira, voy a quitar la original, y de esta, que es este cable que está aquí, voy a ponerla. He probado todos los puertos, porque cada puerto tiene un amperaje distinto, manda una cantidad de watts diferente, y esto es malo porque funciona. De hecho, tú puedes conectar un monitor externo y te va a funcionar. La cuestión es que no te va a cargar la batería al 100 cuando tú estés jugando, y tampoco te va a estar entregando todo el rendimiento de la consola. Así que este producto descártalo completamente si tú quieres conectar una pantalla externa. También tengo este otro producto aquí que decidí probarlo, que esto lo venden por separado, el cual también se puede hacer lo mismo. Este me llamó la atención porque aquí tú vas a poder alimentar la energía con el adaptador original que trae la consola. Lo alimentas aquí, puedes sacar dos monitores, y aquí tenemos puertos para tarjeta micro SD, ¿verdad? También tenemos otro puerto USB-C, y también tenemos dos puertos USB 3.0 para, ¿verdad?, accesorios, ya sea un teclado o un mouse. ¿Qué sucede con esta? Pues fíjate, mira, lo voy a conectar. Lo conecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a alimentar la energía con el cargador original que viene en la consola. Vamos a ver qué pasa. El cargador original
Sin embargo, pasa lo mismo. Fíjate, no manda toda la energía. Este adaptador me funciona para multimedia. Por ejemplo, si yo quiero solamente usar la consola como un CPU para, qué sé yo, hacer tareas cotidianas como estar en Word, Excel, navegar en Internet y estar, ¿verdad?, trabajando en multimedia, pues trabaja perfecto. Pero a la hora de tú ejecutar un juego, pues es una pena porque no te va a estar entregando todo el rendimiento. Mira, si lo pongo en el otro puerto, se supone que debería de mandarme, porque ahí yo estoy usando el cargador original. Yo estoy usando el cargador original que trae la consola. Fíjate que ahí ni siquiera salió, porque este aparato alimenta la energía por este puerto. Aquí solo podemos enviar señal por este lado. Mira, lo voy a conectar de nuevo. Ahora déjame contarte mi experiencia en cuanto a estos accesorios. Lo primero es que el último accesorio que te presenté, pues sí funciona, tomando en cuenta de que no te va a brindar los 65 watts que lleva este adaptador, pero aún así vas a poder conectar el teclado o el mouse como tú estás viendo en las imágenes y yo pude jugar sin problemas. ¿Qué sucede? Que a pesar de que no me brinda los 65 watts o vatios que lleva la consola, pero la energía que me da sobra para jugar. Recomiendo que si tú tienes algún accesorio como este, porque en mi caso ya yo tenía este accesorio, pues no voy a comprar uno nuevo porque a mí, a pesar de que no me está dando el rendimiento máximo que dice la consola, pero aún así se puede jugar. Fíjate donde estamos jugando Jedi Survivor sin problemas y el adaptador me da. Los dos adaptadores me brindan esta experiencia de poder jugar. Voy a dejarte en la descripción de este video, voy a dejarte más información donde voy a colocar una memoria externa, una micro SD de última generación que te va también a poder funcionar sin problema. Aparte de esto, voy a dejarte enlace de todos los productos que tú estás viendo en este video. Así que te invito a que pases por aquí por la descripción porque voy a dejarte estos accesorios y aparte de esto también voy a dejarte un enlace de los accesorios originales, los accesorios que está certificando Asus. También no recomiendo la funda, la verdad es que este estuche no me gustó de que no tenga espacio para nosotros poder también llevar el adaptador de pared o su cargador. Creo que es una pena de que te brindan un accesorio como este y que no te coloquen, ¿verdad?, la parte para nosotros poder transportar todos los accesorios de esta consola. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega.